Muy bendecidos para todos los hermanos que están ahí viéndonos por vía Facebook. Saludo con la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria y estamos hoy para compartir una palabra de poder, de gracia, de estudio, de conocimiento, que tiene que ver con el libro de Romanos. En el capítulo 7 vamos a estar estudiando en el día de hoy. Pero antes quiero comenzar haciendo una oración en el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias por este momento, gracias por este día, bendecimos tu nombre, te glorificamos, te alabamos, dejamos este espacio en tus manos en el nombre de Jesús, para que sea tu Espíritu Santo que nos revele, que nos dé entendimiento, que nos haga saber cosas que están en tu palabra para aprender y para poner en práctica en nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Gracias porque tu palabra es vida y es espíritu. Gracias porque tu palabra suple nuestras necesidades conforme a tu riqueza en gloria. Gracias porque tu palabra es sanidad, Señor, para nuestro cuerpo. Lo creemos y lo recibimos. Por eso entregamos este espacio en tus manos y que el Espíritu Santo nos dirija en el nombre poderoso de Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludamos a todos los que se encuentran en diferentes países, hermanos que están en Estados Unidos, en España, en México, en Guatemala, en Panamá, en Perú, en Chile, en Brasil. Les mandamos nuestros saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos de aquí de Argentina y también a diferentes provincias les saludamos en el nombre de Jesús. Y que la palabra corra, amén. Y seguramente va a haber gente que nos va a estar viendo por nuestro canal de YouTube, Tiempo de Victoria. Poné buscarnos, suscríbete y vas a ver, encontrás diferentes videos que estamos ahí subiendo para la gloria del Señor. Todo que tiene que ver con esta palabra de gracia, palabra que revoluciona, palabra que transforma en el nombre del Señor. Y ya rápidamente vamos a pasar al estudio que tenemos hoy en el libro de Romanos, capítulo 7. Entonces el apóstol nos viene escribiendo y diciendo de esta manera: ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Entonces acá está hablando de la ley y el creyente, ¿no? Y da una analogía del matrimonio. Entonces dice que si una persona está casada y al mismo tiempo, ¿no?, va y se casa con otra, entonces ahí estaría cometiendo adulterio. Y acá nos habla de lo que es el adulterio espiritual. Cuando un creyente que nació de nuevo, que se casó con Jesucristo, comienza a indagar con la ley y se casa con la ley, dice que esa persona es un adúltero espiritual, ¿no? Porque está engañando al esposo que es Jesucristo. Esto pasa cuando las personas nacidas de nuevo reciben a Jesucristo por gracia, reciben el perdón de pecado, la justificación, la nueva criatura que son en Cristo, y después quieren vivir bajo el cumplimiento de la ley.
Y hoy pasa en la gran mayoría de las iglesias. Ocurre este adulterio espiritual, que significa que están casadas con Jesucristo, pero a su vez están dependiendo de las obras de la ley. Y muchos me pueden decir, bueno, yo no guardo la ley, yo no guardo el día sábado, no hago sacrificios de animales, pero muchos todavía están tomando ciertos preceptos de la ley y lo quieren poner en la gracia. Y entonces esos preceptos, por mínimo que sea, dice el libro de Santiago, que si uno guarda toda la ley, menos una se hace cargo de todo. Entonces, si queremos cumplir un punto, tenemos que cumplir todos, porque la ley dice, el que comienza a cumplir un punto, ¿no? Tiene que seguir los otros, porque dice que el hombre vivirá por la ley, ¿no? Pero la fe no es de ley, ¿no? No está bajo la ley la fe que tenemos ahora en Cristo. El camino de fe no es una mezcla con la ley. Entonces acá el apóstol viene presentando este mensaje de que nosotros, como hijos de Dios, tenemos un marido, y ese marido es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, como tenemos ese marido, no podemos nosotros tener otro marido, que es la ley. El pueblo de Israel tenía un marido, que era la ley, y ellos tenían que obedecer aquella ley que fue dada por medio de Moisés, y entonces ellos caminaban cumpliendo aquella ley, la cual nunca pudieron alcanzar, porque por la carne del hombre nunca pudo tener un cumplimiento de la ley. Entonces ellos estaban cometiendo ese adulterio, ellos estaban viviendo bajo ese marido. Pero ahora, los que estamos en el nuevo pacto, nosotros dependemos únicamente de nuestro Señor Jesucristo. No dependemos de la ley del Antiguo Testamento. Por esto que el apóstol Pablo viene aclarando esta palabra. Y después nos sigue diciendo en el verso número 4, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Entonces, cuando una persona recibe esta palabra de gracia, se une, se hace un espíritu con el Señor, se une con el Señor, entonces a la ley nosotros, dice el apóstol que hemos estudiado en el capítulo 6, el apóstol Pablo dice que a la ley hemos muerto, ¿no? Porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, y entonces estamos muertos a la ley, y ahora nos resucitó para casarnos con el otro. En la Reina Valera 1960, la palabra dice que morimos a la ley para casarnos con el otro, y que el otro es Jesucristo el resucitado. Entonces, si tenemos un esposo, no podemos tener otro. Si estamos casados con Cristo, no podemos nuevamente querer indagar con el cumplimiento de la ley. No. Tenemos que depender únicamente y solamente de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que ahora sí podemos dar fruto para Dios, ¿no? Ahora sí podemos dar frutos hacia el Señor. Bajo la ley no podían dar el fruto que Dios realmente nos da ahora. Por eso que ese fruto viene por el cumplimiento de la ley, porque Cristo cumplió con la ley, y entonces ahora estamos en Cristo, y todo lo que Él cumplió en la ley, ¿no? Todo lo que ganó, dice que fue dado a nosotros por medio de la herencia que tenemos en nuestro Señor
Jesucristo. Y con la herencia que tenemos, nosotros ahora podemos dar fruto para Dios, porque hemos sido unidos con el Señor Jesucristo. Note que acá nos está diciendo que tenemos que esforzarnos para dar fruto. Es lo que comúnmente se enseña. Tenés que esforzarte, no tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Nuevamente con un sistema de ley. Pero acá dice que solamente cuando creemos en el Señor Jesucristo, ahí es cuando nosotros damos fruto, porque hemos creído. Y esta es la palabra, ¿no? Y esta es la obra que Dios quiere que hagamos, que creamos en Jesucristo. Y cuando creemos en Jesucristo, hacemos la obra de Dios. Lo expresó claramente Jesucristo cuando le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? Y Jesús le dijo, que creáis en aquel que fue enviado. Y cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, estamos haciendo esa obra de Dios. Estamos dando fruto para Dios. Entonces, cuando conocemos todas estas palabras, recibimos estas palabras de poder, de gracia, es ahí cuando hay un dunamis, un poder, hay un cambio en nosotros, ¿no? Porque eso es lo que produce el Evangelio de gracia. Cuando nos unimos al Señor, somos un espíritu con Él y ahora ya estamos casados con Jesucristo. No tenemos que buscar aquel marido que tuvo el pueblo de Israel, que era la ley. No, ya estamos casados con Cristo. Y ahora, si queremos cumplir la ley, dice que pasamos a cometer adulterio espiritual. Y hoy gran parte de la iglesia está casada con el otro, con la ley. Entonces se casan con Cristo cuando nacen de nuevo, pero después para mantener su salvación tienen que ir a la ley. Y entonces es ahí cuando cometen ese adulterio espiritual que está hablando el apóstol Pablo. Pero ya hemos sido casados con Jesucristo y solamente tenemos que depender de Jesucristo y caminar, andar con la fe que Dios nos dio a través de su palabra. Entonces en el verso número 5 dice, cuando vivíamos controlados por la naturaleza, por la vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Y la ley despertaba estos malos deseos, porque producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella, y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante un nuevo, el de vivir en el Espíritu. Entonces, acá encontramos otra verdad, que la ley ya ha sido cumplida por Jesucristo. Nosotros que estamos en Cristo morimos a la ley, y si alguien quiere cumplir la ley, está en contra de lo que está revelando el nuevo pacto. Antes teníamos un antiguo modo. Ese antiguo modo era caminar bajo la ley dada a Moisés. Pero ahora el nuevo modo, o como lo llamamos también el nuevo pacto, ¿no? El nuevo andar, es a través del ministerio de justificación, no bajo el ministerio de la condenación, también el ministerio de muerte, que es la ley. Incluso justamente en ese capítulo de segunda de Corintios capítulo 3, cuando habla del ministerio de muerte y el ministerio de justificación, está hablando del ministerio de muerte, son los 10 mandamientos, que son parte de la ley. Y ahí está hablando justamente de los 10 mandamientos. Por eso es que hay personas que dicen, no, lo que fue cumplido, lo que fue abolido, fueron los sacrificios, las leyes ceremoniales, pero todavía sigue vigente los 10 mandamientos. Pero el apóstol Pablo dice que el ministerio de condenación son los 10 mandamientos.
los únicos mandamientos que fueron grabados con el dedo de Dios fueron los 10 mandamientos en las tablas de piedras. Después otros mandamientos los escribió Moisés, que el Señor les reveló, pero los escribió Moisés con su puño, ¿no? Pero los únicos mandamientos grabados en las tablas de piedra fueron los 10 mandamientos. Y ese es el ministerio de condenación, es el ministerio de muerte. Entonces Pablo dice ahora, ese ministerio de muerte ya quedó abolido, porque hemos sido unidos y nos casamos con el otro. Y el libro de Efesios habla que la iglesia está casada. Hay personas que todavía piensan que se van a casar. Muchos piensan, no, nos vamos a casar en las bodas del Cordero en un futuro, pero la palabra revela que la iglesia ya está casada, porque de otra manera no podríamos tener intimidad con el Señor, porque ahora estamos casados con Jesucristo. Y entonces, como estamos casados con el Señor, no podemos nosotros traer la ley del Antiguo Testamento a nuestra nueva forma de caminar en el Señor. No, queda abolido y quedó caducado. Acá en Romanos 7 lo está hablando muy claramente, porque ¿qué hacía la ley? La ley nos indicaba qué era el pecado. La ley me enseña. Entonces Pablo dice, yo no sabía lo que era codiciar hasta que la ley me dijo no codicies. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo, nombrando muchas cosas. Tampoco las personas sabían lo que era matar a otra persona hasta que la ley dijo no mates, ¿no? Ellos sabían que era matar, pero no sabían que estaba mal. Antes de la ley hacían muchas cosas y para ellos estaba bien lo que hacían, hasta que vino la ley y nos puso y nos dio a nosotros una restricción y nos mostró a nosotros una forma de conocer lo que estaba mal. Entonces la ley me enseña lo que está mal. Entonces cuando uno lee la ley, uno va a encontrar todas las cosas que están mal y la ley ya empieza a condenar. Yo recuerdo que cuando no conocía lo que era la separación de los pactos, un día dije, bueno, voy a leer la palabra de Dios. Voy a comenzar por el Antiguo Testamento. Y me fui al libro de Levítico. Y comencé a leer el Levítico y miraba la palabra y me empecé a sentir condenado. Porque decía, ¿quién será capaz de cumplir todas estas cosas que Dios requiere? Pero yo no tenía un entendimiento de lo que es la gracia y la ley. Y sin embargo ya ahí me sentía totalmente condenado por la misma ley que estaba leyendo. Pero después cuando tuve el entendimiento de que la ley nos fue dada para nosotros, pero aún los que no éramos del pueblo de Israel, dice que en nuestro interior ya teníamos también esa intuición que Dios puso en el interior de cada uno de saber que las cosas están mal. Y la ley lo que hace, potencia el pecado. Por eso Pablo en 1 Corintios 15:56 dice, la ley es el poder del pecado. La ley potencia el pecado. Cuando alguien te dice no hagas esto, no hagas lo otro, rápidamente algo se siente en nuestro interior que queremos hacerlo, porque ya está poniendo restricciones de ley, un sistema legalista, y ese sistema legalista hace que el pecado abunde. Por eso Pablo decía, cuando teníamos la naturaleza pecaminosa, que es el viejo hombre, la ley potenciaba a lo que el viejo hombre ya era. El viejo hombre ya era de por sí pecaminoso, ¿no? Porque estábamos muertos en pecados y delitos. Y acá el pueblo de Israel ellos eran pecadores por nacimiento. Ellos nacieron en pecado. Y la ley potenciaba todo lo que ellos estaban viviendo. Y peor era, peor. Cada vez que ellos querían hacer lo bueno, no podían hacerlo. Y ahora en este capítulo hay que tener mucho cuidado, porque muchas personas comienzan a justificarse con lo que vamos a leer ahora. Entonces, ahora bien,
¿Acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no lo dijera. No codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí la ley, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Y entonces acá el apóstol Pablo está diciendo claramente que la ley me indica el pecado. La ley solamente me está indicando lo que está mal y lo que está bien. Y entonces cuando leemos la ley, ¿qué pasa? Potencia el pecado, ¿no? Cuando leemos la ley comenzamos nosotros a tener una conciencia de pecado, porque empezamos a pensar, no tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y lo que yo quiero comenzar a hacer, vivir para Dios conforme a la ley, y esto, escucha bien esta palabra, conforme a la ley. Nosotros no tenemos que vivir conforme a la ley, pero cuando no hay un entendimiento de lo que es la ley y lo que es la gracia, muchas personas toman la ley y quieren vivir la ley. Las iglesias legalistas, ¿no? Aquellos que por ejemplo están constantemente diciendo a las personas, bueno, tienen que ayunar. El que no ayuna no es un buen cristiano, no es espiritual, es un hombre carnal. El que no hace esto no es como nosotros. Y las personas comienzan a ayunar, comienzan a ir a la iglesia, y cada vez más. Cuanto más uno da, más se les exige. Y va a encontrar, y la gente que estuvo en ministerios legalistas puede dar testimonio de esto. Cuanto más hacían para el Señor, el pastor, el ministro, más le estaba exigiendo. ¿Y a quién se le exige más? Al que más hace. Entonces, cuando uno quiere agradar a Dios, como está en un sistema de la ley, no sabe bien que a Dios se le agrada con la fe, y comienzan a hacer cosas y entran en un círculo, y este círculo es un círculo que comienza a hacer acepción de personas, porque este círculo empieza a ver quién son los que están trabajando para la obra. Entonces empiezan a separar las personas y comienzan a decir a los otros, son pecadores. ¿Por qué? Porque no son como nosotros, que ayunamos, que damos el diezmo, y no hablo en contra del diezmo, simplemente que muchos dan el diezmo o dan las ofrendas o dan el servicio al Señor para recibir o para librarse del devorador. Muchas personas dan porque no quieren que el devorador los tome, ¿no? Pero la buena noticia es que Cristo en la cruz del Calvario se devoró al devorador. No hay devorador ahora diezmamos y ofrendamos porque Dios puso en nuestro corazón un espíritu generoso. Entonces el diezmo lo damos porque hemos recibido de parte de Dios. No lo damos para ser liberados de nada, no lo damos ni por necesidad ni por tristeza. Y entonces, cuando se comienza en ese círculo de ley, las personas comienzan a servir al Señor por necesidad y por tristeza, ¿no? Porque se sienten mal, porque diferentes motivos. Y cuando empiezan a crecer un poquito en este sistema, ellos quieren hacer más y más y más. Y más se le exigen porque es lo que el sistema de ley hace. Entonces, y ahí empieza a despertar, ¿no? También cuando fallan.
Cuando una persona falla, se siente culpable, se siente pecador, empieza a decir, bueno, no voy a la iglesia porque ahora yo estoy en pecado, cuando ordene mi casa voy a ir a la iglesia. Y sabe que eso es un engaño tremendo, ¿no? Muchas personas se alejan, se van como Adán, que se escondió porque están en ese sistema de ley. Y entonces la ley los condena, y como no conocen a Jesucristo, no conocen lo que Jesucristo hizo por ellos, entonces se decepcionan y terminan ahí. Y entonces se sienten pecadores y dicen, soy pecador, salvado por gracia, pero soy pecador. Y desde un púlpito se enseña los pecadores porque no ayunan, los pecadores porque no hacen esto. Y eso es un sistema de ley, tomando el mismo método de la ley. Pero la gracia totalmente es distinta. La gracia coloca un espíritu de libertad al servicio del Señor. La gracia de Dios realmente la gracia despierta el servicio, ¿no? hacia todo. Y ahora no es solamente que tenemos que bajo la gracia dar el diezmo, ¿no? Hay pastores que dan el diezmo lo que aman, pero tenemos que dar más todavía, porque la gracia es generosa. La gracia no da un porcentaje, la gracia da mucho más que un diezmo, ¿no? Da el tiempo, da más dinero, da la vida misma, te entregamos cuando entendemos lo que es la gracia. Pero nunca tenemos que en nuestra mente dar algo porque se me obliga, porque cuando se le obliga a dar algo no da fruto. ¿De por qué? Porque la obligación o el mandato, ¿no? Es cuando ahí se produce estas cosas, ¿no? Cuando se le exige a las personas, usted tiene que dar porque si no la obra de Dios no avanza, ¿no? Y entonces ahí están confiando en su esfuerzo propio, porque la obra de Dios no avanza porque nosotros hacemos algo. La obra de Dios avanza porque el Espíritu de Dios nos revela, nos muestra lo que somos en Jesucristo. Entonces, las personas tienen que recibir esta gracia para que la gracia misma comience. Si no entendemos esto, ¿no? Realmente es porque estamos reteniendo algo o estamos siendo mezquinos, ¿no? O hay otras personas que dicen, bueno, bajo el nuevo pacto no existe lo que es el diezmo, ¿no? Bajo el nuevo pacto porque ellos no quieren dar, ¿no? Y también eso está mal, porque ahí entran en dos partes, ¿no? Hay dos grupos de gracia, ¿no? Uno que te exigen y otros que dicen no hay que hacer nada, ¿no? Y ahí entran muchos grupos de gracia que han entrado a una libertad tremenda, ¿no? Libertinaje podemos llamarle, que ya no se congregan, que le da lo mismo estudiar la palabra, no estudiar, todas son salvos, ¿no? Entonces eso es un tema, ¿no? que realmente sucede, que puede suceder, porque la gracia de Dios es maravillosa. Y Pablo dice que la gracia aún puede hacer que las personas hagan ese tipo de cosas, pero tenemos que centrarnos en lo que es Jesucristo y obedecer no a la ley, sino al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te indica, el Espíritu de Dios te dirige, el Espíritu de Dios pone un querer como el hacer, el Espíritu de Dios nos lleva a nosotros a manifestar su gloria. Entonces el Espíritu de Dios es el que dirige hoy la iglesia. Por eso que se habla del ministerio del Espíritu, que hoy estamos bajo el ministerio del Espíritu. Y por eso que no tenemos que exigirle nada a nadie, porque el mismo Espíritu de Dios pone el querer como el hacer. El Espíritu de Dios comienza a dirigir, porque si el Espíritu de Dios no despierta eso en una persona, no crea que nuestras palabras van a surgir, y menos la ley. Por eso que muchos ministerios se frustran cuando las personas por ahí no hacen ciertas cosas y ellos comienzan, bueno, como no hacen,
yo lo voy a hacer que hagan. Y entonces se presentan, bueno, hermanos, tenemos necesidades y tenemos que hacer tal cosa, así que a partir de ahora todos tienen que venir a tal hora a hacer esto, hacer lo otro. Y la gente lo hace por una obligación. Y quizá en su corazón no lo quieren hacer y lo hacen solamente para cumplir, aparentar. Pero Dios conoce los corazones de cada uno, ¿no? Y el Espíritu Santo tiene que dirigir nuestras vidas, porque dice la palabra de Dios que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y acá el apóstol Pablo está hablando que solamente la ley despierta el pecado. Y si yo me pongo en un sistema de ley, solamente me va a florecer lo que no quiero hacer. Entonces, el apóstol Pablo en el verso 13 nos sigue diciendo: pero ¿cómo puede ser? Perdón. Verso 12. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Entonces, la ley lo que hizo fue despertar el pecado. La ley como dice Pablo, la ley es buena, es santa, si se cumple, ¿no? Por eso que Jesucristo cumplió con esa ley y Él dice que como no falló en ningún punto, porque Él tampoco tenía naturaleza pecaminosa. Jesucristo no nació como cualquiera de nosotros. Jesucristo tuvo una concepción virginal y entonces María no había conocido hombre alguno y María fue la incubadora de Dios hecho carne, y entonces Jesucristo no tuvo conexión con el pecado. David dice que en pecado no me tuvieron mis padres, pero Jesucristo no nació por esa parte pecaminosa. Y al no nacer por esa parte pecaminosa, que fue por una relación entre marido y mujer, ¿no? Dice, Jesucristo no nació de una forma humana, sino que su concepción fue totalmente sobrenatural, y al ser sobrenatural no tuvo un contacto con carne, ¿no? Sino que el Espíritu Santo vino sobre María directamente, fue como una incubadora de este cuerpo, ¿no? Que fue preparado por Dios. Y ese nacimiento virginal tuvo que ser así, para que su cuerpo no tenga relación con el pecado. Y entonces Jesucristo no tenía la naturaleza pecaminosa, y dentro de esa imagen dice que estaba Dios. Por eso que Cristo es la imagen de Dios. Cristo dijo, hablando de su cuerpo, ¿no? Y el Padre somos uno. Entonces Cristo es Dios hecho carne. Entonces la imagen de Dios es Cristo, Jesús, no la imagen de Dios. Entonces, como Jesús fue santo en todo su esplendor, en el Espíritu del Espíritu Santo, y en su cuerpo y en su alma era totalmente santo, ¿no? Y Él pudo cumplir con esta ley. Por eso que cuando Él cumplía la ley no le hacía nada, no despertaba el pecado en la vida de Jesús, porque Jesús era santo. Pero en las otras personas que tenían un cuerpo pecaminoso, un viejo hombre, entonces la ley despertó el pecado. Y Pablo dijo
que la ley que es buena y perfecta, en él despertó el pecado, pero no porque la ley produce el pecado, sino porque la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿no? Es porque está ahí dispuesta para hacer lo malo, ¿no? Pero en el nuevo pacto ya no tenemos la ley de Moisés, tenemos la ley del amor, tenemos la ley de la fe, tenemos la ley de la vida, la ley de la cosecha, de la siembra y la cosecha, pero no tenemos la ley dada a Moisés. Nosotros tenemos las diferentes leyes del nuevo pacto, pero no son como la ley del Antiguo Testamento, que despertaba en ellos cosas terribles, ¿no? Sino que tenemos hoy en día leyes perfectas espirituales que nos hacen caminar como Cristo quiere que caminemos. Y ahora pasa una parte donde hay que prestarle mucha atención. Y esta parte quiero que prestemos atención, porque acá el apóstol Pablo no va a describir lo que el pecado hace en nuestra vida, sino que va a describir cómo era cuando él quería caminar en su propio esfuerzo. Entonces dice: por lo tanto el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio. Esto es para nuestro presente, no. Esto está hablando de una persona que todavía tiene el viejo hombre y está queriendo cumplir con la ley. Entonces hay muchas personas que se justifican diciendo: no soy yo el que peca, es el pecado que mora en mí. Pero el apóstol Pablo no está diciendo que el pecado mora en él como nueva criatura, sino que está hablando del pecado que mora en el viejo hombre hasta que reciba a Jesucristo. Y ahora también entra un engaño, ¿no?, de formar un falso yo. Cuando una persona va a la ley, como recibió a Cristo, es nueva criatura, y esa nueva criatura quiere traer la ley de nuevo, se forma un falso yo, una falsa imagen que comúnmente le llamamos el religioso. Eso es lo que se forma, un hombre religioso. Y entonces ese hombre religioso forma un sistema de ley en su mente, y ese sistema de ley le hace parecer que el pecado está en él, pero no, el pecado no está en nosotros. El pecado, ¿dónde fue el pecado? Fue condenado, ¿a dónde? En el cuerpo de Cristo. El pecado fue quitado. Y ahora uno puede decir: pero todavía pecamos. Sí, pero el pecado fue quitado. Fue quitado el pecado. Y nosotros tenemos que creer esa palabra. Tenemos que decir: no, el pecado fue quitado, estoy muerto. Porque en Romanos capítulo 6 hemos estudiado que estamos muertos a la ley y estamos muertos al viejo hombre. Y entonces el pecado fue quitado, ¿no? Lo vamos a ver en el próximo capítulo de Romanos 8, que el pecado fue condenado en la carne de Cristo. Entonces, acá el apóstol Pablo está describiendo cómo él vivía bajo la ley y cómo una persona puede llegar a vivir bajo el esfuerzo propio. Entonces dice: porque si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino que el pecado que vive en mí. Entonces, ahora encontramos dos cosas, ¿no? Una
en Romanos 6 que dice que bajo la gracia estamos muertos al pecado, y ahora encontramos que el pecado vive. ¿Cómo se puede concebir esto, no? Entonces, la explicación está en que Pablo está describiendo cómo él vivía bajo la ley, cómo él podía, él decía, ¿no? Bajo la ley y bajo la formación del falso yo, ese que aparentemente pareciera que el pecado aflorece, ¿no? Cuando formamos un falso yo, ¿no? Del esfuerzo propio de ese hombre religioso, de que está mirando a ver qué hace aquel otro, qué hace fulano, porque esto, entonces es ahí cuando pareciera que el pecado comienza a gobernar el hombre. Pero vamos a ver cómo termina este capítulo, ¿no? Porque el capítulo no termina acá todavía, sino que nos sigue hablando este capítulo. Entonces dice en el verso 19, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy el yo el que hace lo que hace, perdón, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y yo he visto muchas personas, ¿no?, que nombran esto, es, no, el pecado vive en mí. Hermano, no hay salida, el pecado mora en ti. Y entonces comienzan a vivir una vida, no resisten a lo que está mal, al pecado, ¿no? Sino que comienzan a vivir una vida de justificación, ¿no? De decir, no, es el pecado que está morando en mí. Pero acá el apóstol Pablo no está hablando de su presente. Muchas personas creen que Pablo era una persona, ¿cómo es? Una persona esquizofrénica, ¿no? Que decía una cosa y hacía otra, ¿no? Porque quería servir a Dios, pero no podía servir a Dios, ¿no? Entonces pensaba que Pablo quería hacer lo bueno, pero hacía lo malo, porque todavía estaba envuelto con ese viejo hombre, pero no está hablando de eso. Muchas personas dicen, no, porque todavía está el viejo hombre presente. El viejo hombre no está crucificado. ¿Pero qué dice Romanos 6? 6 dice que el viejo hombre fue crucificado, que el viejo hombre que está muerto, que debemos considerarnos muertos del pecado, porque el viejo hombre está crucificado y ahora tenemos una nueva criatura. Entonces, si Pablo es nueva criatura, ¿cómo puede ser que todavía esté gobernando el viejo hombre? Pero exactamente él estaba describiendo lo que era vivir bajo su esfuerzo propio y lo que es vivir bajo la ley. Y entonces dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Y acá está lo que él dice, amo la ley, porque él, ¿qué estaba haciendo? Queriendo cumplir la ley. Pero ¿qué nos dijo al principio? Que nosotros no estamos bajo la ley. Antes decía, en el principio de este capítulo, dice que nosotros no estamos más casados con la ley. Y acá Pablo dice que ama la ley. ¿Cómo concebimos eso? Es porque Pablo estaba explicando cuando él vivía bajo la ley. Ahora él ya no vive más bajo esa ley, pero quiere mostrar algo gráfico de lo que hace la ley, cómo la ley potencia el pecado. Entonces el apóstol dice en el verso 23, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra en mi mente. Ese poder que me esclaviza al pecado, que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Entonces ahí pensamos nosotros,
estamos fritos, ¿no? Ahora, ¿quién nos puede liberar de este pecado, de esta muerte? ¿Cómo podemos librarnos? ¿Cómo podemos servir al Señor con limpia conciencia? ¿Cómo podemos caminar en victoria, en triunfo, si todavía está operando esto que se manifiesta? ¿Cómo hacemos ahora? Y acá está la respuesta para todo lo que Pablo da. Dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Ahora, Pablo no tenía naturaleza pecaminosa, sino que Pablo estaba hablando que la naturaleza pecaminosa solamente puede estar presente en una persona que nunca recibió a Jesucristo, porque justamente cuando recibimos a Jesucristo, nuestro viejo hombre queda crucificado juntamente con Cristo. Queda crucificado, está muerto al pecado, ¿no? Y a veces las traducciones modernas, como en este caso que leemos, pareciera que nos dicen, no, Pablo está hablando de su presente. Pero cuando tenemos que estudiar los contextos, porque las traducciones las traducciones modernas traducen las ideas del griego, ¿no? Y comienza a traducir de una forma que trae una idea. Pero cuando nosotros comenzamos a traer diferentes contextos, ¿no? A ver lo que dice el capítulo 6, lo que dice el capítulo 5, lo que dice el capítulo 7 y después lo que dice el capítulo 8, todo se tiene que unir. Y entonces, cuando unimos todo, encontramos, nuestro viejo hombre fue crucificado. Ahora somos justos, tenemos nueva criatura, no estamos ya casados con la ley. Entonces, la respuesta está en Jesucristo, está en el Señor, porque ahora somos libres. ¿Por qué? Porque hemos conocido la verdad que nos libertó. Esa verdad, dice Cristo, dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, la verdad es conocer que Cristo cumplió la ley y que nosotros estamos muertos a la ley, estamos casados con Cristo, nuestro viejo hombre fue crucificado y ahora podemos hablar como Pablo hablaba. Note que el apóstol Pablo en Corintios, ¿qué dijo? Yo no tengo nada por qué juzgarme, ni aun yo mismo me juzgo, porque sirvo al Señor con limpia conciencia. ¿Por qué Pablo podía decir sirvo al Señor con limpia conciencia si acá acá está diciendo que tenía una naturaleza pecaminosa? Porque Pablo no estaba hablando de su presente, Pablo estaba hablando de lo que es vivir conforme a la ley, muerto en pecado y delito y con la naturaleza del viejo hombre. El viejo hombre quiere servir a Dios, pero no puede servir a Dios porque está muerto espiritualmente, ¿no? Entonces los israelitas querían servir a Dios, pero no podían servir a Dios. Entonces los israelitas, que ellos querían hacer lo bueno, pero hacían lo malo. Pero ahora nosotros en Jesucristo tenemos que liberarnos de ese pensamiento y decir, ahora estoy en Cristo, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora aquí son todas hechas nuevas. Y entonces cuando nosotros cada vez estamos más conscientes de lo que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ya no vamos a estar más conscientes del viejo hombre, del pecado.
cada vez tenemos que estar más conscientes de lo que somos. Y la traducción 1960 nos revela que con la mente servimos al Señor. Entonces el apóstol Pablo decía, en el esfuerzo propio no se puede. Si usted quiere servir al Señor en su esfuerzo propio, no podemos servir a Dios en el esfuerzo propio. Es imposible. Es imposible. Es algo que se forma ese falso yo y que comienza a actuar como si fuésemos una vieja criatura. Pero no somos eso. ¿Qué somos nosotros? Criaturas nuevas, redimidas por el Señor. Y ahora Pablo, en el próximo capítulo, nos va a revelar un poco más de lo que ha sido hecho por Jesucristo, ¿no? Lo que logró Jesucristo. Y vamos a leer que el pecado fue quitado del medio. Y el pecado fue condenado en la carne, pero no en nuestra carne, sino en la carne de Jesucristo. Fue condenado en la cruz del Calvario. Lo vamos a ver en el próximo capítulo 8. Y cerramos con este pensamiento que estamos muertos al pecado, a la ley, estamos muertos a la ley y estamos casados con Jesucristo. Somos nueva criatura y no servimos nosotros a Dios conforme los mandatos del Antiguo Testamento, sino que servimos a Dios bajo el ministerio del Espíritu, que es el ministerio de Jesucristo, el ministerio de justificación, el ministerio de reconciliación. Servimos al Señor con limpia conciencia. Usted es un espíritu nuevo. Usted ha sido hecho perfecto, santo y justo en su espíritu, y con el espíritu servimos al Señor. No caminamos en la carne, aunque es cierto que uno puede caminar en su esfuerzo propio, pero nuestra confesión es: no camino en la carne, sino que camino en el Espíritu, porque esa es la realidad espiritual que tenemos en el nuevo pacto. Pablo nos mostró que bajo el esfuerzo propio o bajo la ley solamente estamos conscientes del pecado, y cada vez si estamos más conscientes del pecado vamos a pecar más. Pero si estamos conscientes de Cristo, somos libres y podemos servir a Dios con limpia conciencia, y con la mente servimos a nuestro Señor Jesucristo. Y así terminamos con esta transmisión mediante el Señor, ¿no? Y gracias a Dios por este tiempo que tenemos. Y quiero saludar a todos los hermanos que estuvieron en sintonía con nosotros, que están acompañándonos en el nombre del Señor. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y comparta este video con alguien más. Compártalo. Yo sé que hay conceptos que son difíciles de entender, y solamente necesitamos que el Espíritu Santo alumbre. Y por eso que al principio oramos que el Espíritu Santo alumbre el entendimiento de cada uno de nosotros. Y yo quiero pedirle al Espíritu de Dios una vez más que sea el Espíritu Santo que alumbre las Escrituras para poder comprender, porque todas estas verdades no se entienden a menos que tengamos la iluminación del Espíritu Santo del Señor. Y mandamos saludo al pastor Kenneth, que está en España. Dice: bendecido pastor, un fuerte abrazo. Mandamos saludo a nuestro hermano predicador, ministro Javier, que dice: muy bendecido pastor Nicolás. Le mandamos saludo también a mi mamá Mirta, que está aquí de otro lado con mis sobrinos. Dice: saludos hermanos. Mandamos saludos también a Noemí, a todo Texas, allá le mandamos saludos. Dice: qué buena explicación, gracias por esas palabras, nos animan. También Kenneth dice: así es, gracias pastor. El pastor Leo nos manda saludos también. Dice: el pecador, el viejo hombre, ¿no? El que fue crucificado, y damos al Señor de buena gana también
Dice el pastor Leo, amén, damos con la motivación correcta por amor. Dice, amén, dice pastor Leo, Cristo es Dios maravilloso. Muy bien, pastor Nicolás, terminó el pecado y tenemos una nueva naturaleza, una sola naturaleza. Ya no vive el pecado en nosotros. Y esa es la realidad espiritual, ya no vive el pecado en nosotros. Por eso que no confiese que sos pecador, no confiese las cosas porque no son nuestra realidad espiritual. Nuestra realidad espiritual es una verdad que somos libres de ese viejo hombre y por lo tanto libres de todo pecado. Mandamos también saludo a Mirta Gómez que dice, bendecido pastor, gracia y paz, amado pastor. También mandamos saludos al pastor Hugo que está también conectado ahí, que no lo veo conectado, en el nombre del Señor. Mandamos saludos también a Norma Sosa, le mandamos saludos. También mandamos saludos a Rosana Sosa, que está también conectada ahí con nosotros. Dice, bendecida tarde para todos. Gracias gracias Rosana por comunicar. También gracias por saludar a cada hermano también que está saludándonos en el nombre de Jesucristo. Y así hemos concluido con esta enseñanza. Y vamos a orar, vamos a orar al Señor que siga alumbrando nuestros ojos espirituales para poder comprender, entender muchas verdades que realmente son a veces difíciles de poder entender y sé que hay personas que por ahí no pueden comprender y si tienen alguna duda también pueden escribirnos, pueden llamarnos y estar en contacto con nosotros que con mucho gusto le vamos a explicar y vamos a estar juntos y vamos a leer la palabra juntos también para poder comprender esto de la manera más sencilla y con el Espíritu de Dios. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por esta palabra. Oramos para que sean alumbrados los ojos espirituales de nuestros hermanos que van a ver este programa, Señor. Gracias por tu palabra que nos da a nosotros aliento, que nos da entendimiento, gracia, conocimiento de tu palabra en el nombre de Jesucristo. Y te honramos, Señor, por todo lo que hiciste en aquella cruz del Calvario. Gracias porque fuimos libres del pecado, Señor. Gracias porque fuimos libres, Señor amado, de la ley del Antiguo Testamento, de la condenación, del ministerio de muerte y de condenación. Gracias porque fuimos libres de todo eso para servir bajo un nuevo régimen que es el régimen del Espíritu, Señor. Gracias, Padre Celestial, y oramos por esta palabra para que sea sellada en los corazones y que el Espíritu de Dios revele a tu iglesia amada, Señor, todo lo que vos querés enseñarnos y revelarnos y darnos un entendimiento de lo que somos en ti, Señor, y de lo que ya fuimos ya no importa porque lo que fuimos ya no lo somos, Padre, y queremos conocer más de quiénes somos en ti, Señor. Síguenos dando esa revelación a través de la Escritura y la confirmación de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Yo oro por mis hermanos que por ahí están pasando alguna dificultad, Señor, para que reciban sanidad, milagros, Señor, en el nombre de Jesús. Que se haga manifiesto una bendición en el nombre de Jesucristo. Oramos por esta palabra poderosa que trae sanidad para nuestro cuerpo, descanso, energía, ánimo, motivación, quita todo enojo, toda ira, toda depresión y trae alegría, gozo, paz en el Espíritu Santo para todos mis hermanos, para todos nuestros amigos a través de estas redes sociales. Oramos con fe, Señor, creyendo que recibimos todo lo que tu palabra dice que tenemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo creemos, lo confesamos y esperamos, Señor, la manifestación de todo lo que somos en ti, Señor. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Ahí está también el Pastor Hugo, dice amén. Salud, Pastor Nick, así que le mandamos saludos para Pastor Hugo, para toda su familia y para todos los hermanos que están ahí. Gracias a Dios por sus saludos, por estar con nosotros. Y nos encontraremos el día domingo a las 18 horas, Dios mediante. Y oramos por este tiempo maravilloso que estamos teniendo
Gracias a Dios por cada uno de los hermanos que estuvieron conectando. Comparta este video con alguien más en el nombre de Jesucristo. Bueno, nos encontraremos Dios mediante el día domingo a las 18 horas. Y desde aquí de San Miguel, de Buenos Aires, Argentina, le mandamos saludos a todas las naciones, a todas las provincias aquí de Argentina y a todas las naciones de habla hispana en el nombre de Jesús. Soy el pastor Nicolás Venecia. Nos encontraremos en otra transmisión. Gracia y paz y sean muy bendecidos en el nombre de Jesús.